regreso, esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Y bueno, permítanme por favor presentarles a la maestra Guadalupe C. Gómez Aguado de Alba. Es licenciada en Historia por el Instituto Cultural Helénico de México. Tiene la maestría en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora de México. Es candidata a doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación se han centrado en el estudio de conservadurismo y la Iglesia Católica en el México del siglo XIX. Es coordinadora de Cultura en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, profesora de tiempo completo en el mismo centro, en el que imparte cátedras sobre Historia de México, de la época prehispánica a nuestros días. Ha impartido cátedras en varias instituciones, ha publicado libros y artículos de investigación. La maestra Guadalupe Gómez Aguado de Alba nos compartirá una semblanza del rey Nezahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, buenos días, gracias a todos por estar aquí. Para mí es un honor que me haya invitado el maestro Eric Estrada a compartir con ustedes una semblanza del rey Nezahualcóyotl y acompañarlo en esta primera entrega del Premio de Herbolaria y Medicina Tradicional. Bueno, el rey Nezahualcóyotl es un personaje fundamental en la historia de México. Ha sido un personaje histórico que se ha convertido en leyenda y que además tiene muchas facetas. Fue un gobernante, pero también fue un poeta, un gran guerrero y finalmente en tiempos recientes incluso hay quien lo venera como un dios. Ha adquirido dimensiones divinas a lo largo de estos 600 años de historia, desde su nacimiento hasta nuestros días. Una de las facetas que conocemos y que más llama la atención es esta faceta del rey poeta, que en uno de sus poemas escribió, se transmitió por tradición oral, ¿verdad? Porque en esa época se escribían libros pintados y por tradición oral llegó a nuestros días, que dice: «Ay, solo me debo ir, solamente así me iré allá a su casa. ¿Alguien verá otra vez la desdicha? ¿Alguien ha de ver cesar la amargura, la angustia del mundo? Solamente se viene a vivir la angustia y el dolor de los que en el mundo viven. ¿Alguien ha de ver cesar la amargura, la angustia del mundo?». Este poema de Nezahualcóyotl habla de esta duda existencial que todos los seres humanos en algún momento tenemos sobre qué hacemos en este mundo, qué ha de pasar, y esa fue una de las inquietudes más grandes no solamente de Nezahualcóyotl, sino de muchos poetas indígenas que transmitieron su sabiduría a través de estos cantos. Bueno, el premio Rey Nezahualcóyotl decidió entregarse o que se conmemorara el 28 de abril, porque precisamente el 28 de abril de 1402, en el día 1 venado del año 1 conejo, nació en Texcoco, la capital del señorío de Acolhuacán, el príncipe Acolmistli Nezahualcóyotl. Sus nombres significan brazo o fuerza de puma y coyote hambriento. Como el nombre por el que más se le conoce es Nezahualcóyotl, es finalmente coyote hambriento lo que más se identifica con él. Y fue hijo de Ixtlilxóchitl el Viejo y Matlacihuatzin. Las noticias que tenemos sobre Nezahualcóyotl, este personaje, lo que podemos rescatar de la figura histórica, ha pasado hasta nuestros días por los códices o libros pintados que se pintaron posteriormente a la conquista de México. Es decir, no tenemos fuentes directas que nos hablen de Nezahualcóyotl en su tiempo, porque la mayoría de los libros que se escribieron entonces, que se pintaron entonces, fueron destruidos por los frailes después de la conquista, porque se consideraban libros que hablaban de cosas demoníacas. Entonces, todas las referencias que hay sobre Nezahualcóyotl son referencias escritas en el siglo XVI, pintadas primero y escritas después en el siglo XVI.
Entonces, hemos podido rescatar algunos aspectos de la vida de Nezahualcóyotl que están mezclados, como les decía, con el mito y con la leyenda. En este caso, la fecha de su nacimiento está reportada en varios códices de estos que les comento del siglo XVI, y aquí tenemos en esta imagen el glifo del nombre de Nezahualcóyotl, que es el coyote hambriento, junto con el uno conejo, que es el año de su nacimiento. En otros códices, como el códice Azcatitlán, del que vemos una imagen en esta presentación, se ve cómo se reporta el nacimiento de Nezahualcóyotl en el momento en que el reino de Texcoco estaba siendo invadido por el rey Huitzihuihuitl de Azcapotzalco. Entonces, hay una conquista de Texcoco. Aquí vemos en esta imagen cómo está Nezahualcóyotl en su cuna, una cuna indígena, y Texcoco está en llamas, ha sido tomado, y entonces los primeros años de Nezahualcóyotl van a transcurrir huyendo de los reyes de Azcapotzalco, que quieren acabar con él porque es el heredero del reino de Texcoco. Entonces, todos estos, unos 14 o 15 años de su vida, va a estar huyendo de la persecución, y digamos que va a ser conocido por su valor, por su astucia y por su valentía en las batallas, en la guerra. En cuanto a la genealogía de Nezahualcóyotl, también por estos códices, por estos libros pintados, podemos saber quiénes fueron sus padres, quién fue su esposa y quién fue su heredero del señorío. Entonces tenemos que Ixtlilxóchitl el Viejo y Matlacihuatzin fueron sus padres. Nezahualcóyotl se casó con Azcalxochitzin, y a su vez fueron padres de Nezahualpilli, el heredero al trono de Texcoco, que casó con Cacamatzin. Una de las fuentes más importantes para conocer esta historia de Nezahualcóyotl y de todas sus hazañas es el Códice Xolotl, del que ven ustedes aquí una imagen. Este códice se cree que pudo ser pintado a mediados del siglo XVI, pero como copia de un códice prehispánico. Entonces es la fuente que se acerca más a la historia real, digamos, de Nezahualcóyotl, y el primer propietario de este códice fue Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que era descendiente directo de Nezahualcóyotl, cronista de principios del siglo XVII, quien rescató la historia de Nezahualcóyotl en su historia chichimeca. Entonces, él es el que nos legó una primera semblanza de este personaje, de sus logros, de todo lo que hizo a lo largo de su vida, y en él nos basamos en Ixtlilxóchitl, que a su vez se basó en el Códice Xolotl, para rescatar algunos aspectos de la vida de Nezahualcóyotl. El señorío chichimeca de Acolhuacan, que era el señorío al que pertenecía Nezahualcóyotl, fue uno de los más antiguos del mundo náhuatl, y sus habitantes se tuvieron por herederos de los antiguos toltecas. Es decir, toda la idea sobre los toltecas, su sabiduría, fue heredada a los acolhuas. El rey poeta de Texcoco, rey de este señorío de Acolhuacan, también es una figura legendaria, guerrero, gobernante, constructor, sabio y poeta. Fue un hombre que trascendió a su tiempo, no solamente por sus hazañas, sino también por la estructura legal y administrativa que legó a su pueblo. Tuvo grandes logros culturales también, entre ellos archivos de libros pintados o códices, como diríamos, escuelas, consejos superiores, academias de sabios y poetas, colecciones de flora y fauna. Precisamente por eso se festeja en honor a Nezahualcóyotl el premio de hoy, porque fue un gran investigador de la herbolaria, diríamos hoy, y además por el cuidado de la lengua en sus dominios. Heredó a su pueblo una tradición moral y espiritual que se seguiría transmitiendo de generación en generación. El señorío de Acolhuacan se ubicó en el territorio de Mesoamérica, esta área cultural en donde habitaban los pueblos indígenas antes de la conquista española, y fue, como les decía yo, uno de los más importantes del posclásico tardío, es decir, poco antes de la conquista de México. Una de las
características que más se han transmitido de generación en generación sobre Nezahualcóyotl, como les decía, es su conocimiento de las plantas medicinales y el amor que tenía por las plantas, por los bosques y por los jardines. Entonces, en el Cerro del Tecutzingo, en Texcoco, estaba su palacio, estaba un jardín botánico y gran parte de las plantas que todavía hay en ese lugar se cree que fueron sembradas desde tiempos de Nezahualcóyotl. Entonces, bueno, esta es una muy rápida semblanza de este rey poeta que nos heredó, como les decía yo al principio, su poesía, pero también aspectos muy importantes de la tradición mesoamericana, como el conocimiento de la herbolaria y su buen gobierno. Muchas gracias, doctora, la maestra Guadalupe. Pues sí, agradecemos la intervención de la maestra Guadalupe C. Gómez Aguado de Alba. ¿Y qué le parece si en casita nos acompaña de nuevo a un corte y regresamos rapidísimo?